Blefaroplastia es una palabra muy curiosa que probablemente ustedes no conozcan su significado, pero seguro que se han mirado al espejo y han descubierto pues esas bolsas, esas arrugas de sus párpados que piensan, si no las tuviera, quizá me quitaría algunos años de encima. Están en lo cierto. Y eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, de blefaroplastia. Y lo haremos con la doctora María José Romero, cirujana oculoplástica en Presbit, Barcelona. ¿Cómo está usted, doctora? Muy bien, gracias. Y gracias por invitarme. No, gracias a usted por haber venido aquí a Salud Integral. Blefaroplastia. Es un poco extraña la palabra, sobre todo porque mucha gente no puede relacionarla directamente con algo como tan sencillo como los párpados, esas arrugas, eso que de alguna manera siempre pensamos que es lo que nos avejenta el rostro, ¿no? Exacto. Bueno, blefaroplastia, bléfaro viene de párpado. Correcto. Entonces, existe una gran diferencia entre la blefaroplastia superior y la inferior. Entonces, El párpado de arriba, el párpado de abajo. Exacto. En la blefaroplastia superior, principalmente lo que retiramos es piel y a veces una pequeña grasita que aparece en la parte más medial de los párpados. Y en el caso de la blefaroplastia inferior, principalmente lo que quitamos es grasa. O sea, hay 3 paquetes de grasa. Y bueno, tenemos que individualizar qué paquetes retiramos en cada paciente, a veces los 3, a veces solo 1, a veces 2. Y a veces podemos quitar un poquito de piel también en el párpado inferior, pero sobre todo grasa. Desde luego, ahora creo que haga usted con la palabra individualizar, porque a su consulta deben acudir pues muchísimas personas y cada una es un mundo, cada una necesita un tratamiento diferente. Exacto, eso es la principal diferencia, yo creo, entre cirujanos y los que nos dedicamos específicamente a esto. No podemos adoptar un patrón para todo el mundo, tenemos que individualizar, pensar que a veces puede quedar enmascarada un descenso de la ceja, claro. Un descenso del párpado, que nos puede hacer pensar que simplemente con retirando piel ya se soluciona, y a veces al retirar esa piel todavía intensificamos más esos defectos que no hemos podido evaluar anteriormente. Entonces, sobre todo hay que individualizar mucho en cada paciente, sobre todo. Yo creo que lo que nos diferencia, ¿no?, a los que nos dedicamos en profundidad a esto. A este tema. ¿Podemos hablar de que es una intervención que de alguna manera está de moda? ¿Es muy solicitada? Sí, de hecho, bueno, ha desbancado incluso a la rinoplastia. Antes era la principal cirugía que hacíamos en el rostro. Ahora la blefaroplastia está número 1, tanto en hombres como en mujeres, porque uno puede llegar a pensar que es una cirugía sobre todo demandada por mujeres, pero los hombres también se la realizan mucho. Entonces ha desbancado incluso la rinoplastia, que antes estaba en primer lugar. Me consta, y es cierto que es una cosa que de alguna manera, incluso he habido hablar con algunos amigos que se lo han hecho, realmente el cambio en el rostro es espectacular. Sí, ¿no? y también tampoco dejamos de ser nosotros mismos, ¿no?, que es lo que hace que esta cirugía sea tan demandada. Uno quiere rejuvenecer la mirada, tener una mirada más descansada, pero no quieren dejar, generalmente, uno no quiere dejar de ser uno mismo, ¿no? Solo quiere ser una mejor versión de uno mismo y si justamente individualizamos en cada caso lo que el paciente quiere, porque es una cirugía que realmente necesitamos que hable el paciente, escuchar qué es lo que desea, porque incluso solicitamos fotografías previas para ver que realmente igual uno no quiere tanto cambio porque ya tenía los párpados bastante repletos, claro, ¿no? Una forma más almendrada del párpado. Entonces tenemos que respetar un poquito y dejarnos guiar también por el paciente. Entonces, sobre todo, basarnos en la naturalidad, que yo creo que también es lo que me personaliza, ¿no? Yo no me gusta realmente que el paciente se vea totalmente distinto, sino más rejuvenecido. Perfecto. Y me imagino que la técnica ha evolucionado mucho. ¿Cómo exactamente se procede ahora? ¿Cuáles son las técnicas más modernas, más adecuadas ahora? Bueno, a ver, yo creo que lo que ha evolucionado sobre todo la blefaroplastia en estos años, y yo creo que también a nivel individual, cuando un cirujano lleva mucho tiempo operando, lleva ya ciertos años operando, generalmente lo que intentamos hacer es regirnos por el menos es más. O sea, con el tiempo nos hemos dado cuenta en la blefaroplastia que cuando teníamos una obsesión en quitar piel, ¿no?, hacer como un lifting del párpado o quitar excesiva grasa, lo que hacíamos en muchos casos era incluso avanzar el proceso de envejecimiento natural de la mirada. O sea, inicialmente podía quedar bien,
pero luego encontrábamos surcos muy marcados a nivel de la órbita, surcos cadavéricos que llamamos, ¿no? Evidentemente, cuando llamamos surco cadavérico a algo, Eso no es es un muy adjetivo un poco rejuvenecedor, extraño. ¿no? No es muy rejuvenecedor. Entonces, Sí, sí. evidentemente, si quitamos demasiada grasa, podemos provocar eso, que inicialmente igual no es visible, pero con el tiempo sí. Si quitamos demasiada piel, sobre todo a nivel del párpado inferior, podemos redondear la mirada, que también la mirada de alguien con cierta edad es más redonda, ¿no? Claro. ¿No? Perdemos esa forma avellanada. Entonces, ¿qué hemos ido aprendiendo? Que no hay que quitar tanta piel, que no hay que quitar tanta grasa y que esa grasa incluso nos es beneficiosa para trasladarla a zonas donde hemos perdido, ¿no? En esta región, en el surco de la ojera, el surco lagrimal, muchas veces tenemos déficit de grasa. Entonces, ¿para qué quitarla? La podemos trasladar, ¿no? Y ahora la piel la podemos quitar de muchas maneras, no solo quirúrgicamente. Disponemos de máquinas, el láser de CO2 principalmente, que nos permite ser conservador, ¿no? Yo puedo tensar la piel sin necesidad de recortarla. Sobre todo hablamos del párpado Claro, inferior. En el párpado superior nos suele sobrar bastante más piel, ¿no? Entonces sí que hay que dejar un remanente de piel porque el párpado superior es la persiana del ojo, ¿no? Entonces antes de oculoplásticos, ¿no? Antes de oculoplásticos somos oftalmólogos, o sea, tenemos que tener esto en mente siempre, pero sobre todo eso, ser más conservador y usar estas máquinas, ¿no? En los láseres sobre todo, de CO2 que nos permiten ser muchísimo más conservadores a nivel del tensado de la piel. ¿Hay una época del año que de alguna manera es la más propicia para hacer esto o algunos meses en los que hay que evitar pues este tipo de intervenciones? Bueno, eso todo depende mucho del paciente y de lo que te obedezca. Claro. ¿No? Porque evidentemente siempre es mejor realizar esta técnica o esta cirugía en los meses de frío, cuando la incidencia solar disminuye, ¿no? Porque así nos evitamos pues mucho hinchazón, ¿no? Mucho edema, que se puedan pigmentar las incisiones, que aunque las realizamos de forma escondida, ¿no? En pliegues naturales, incluso en el párpado inferior, generalmente las realizamos por dentro de la incisión para evitar, ¿no? Hacer incisiones en piel. Si no da el sol, mejor, ¿no? Porque evitamos que pueda haber un proceso de pigmentación de la cicatriz, que no es tampoco muy habitual, pero puede existir, ¿no? En determinados fototipos de piel. Pero claro, si el paciente te dice, oye, mira, es que yo solo puedo hacérmelo en verano porque es cuando tengo ese tiempo para, ¿no? Evitar ir al trabajo, pues bueno, si el paciente realmente lo tiene muy en mente de que no va a intentar evitar la exposición solar, aunque haya más hinchazón probablemente por el calor, tampoco podemos negarle al paciente esa opción, evidentemente. Claro. Vayamos a lo pragmático. ¿Cómo es el hecho, cuando yo, por ejemplo, que yo sería un buen candidato para hacer esta operación, por ejemplo, ¿cómo se realiza? ¿Es con asistencia total, perdón, con anestesia total? ¿Es con anestesia local? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, generalmente no requiere de una anestesia general, se puede hacer con una sedación, que esa sedación es más profunda justamente cuando estoy infiltrando el anestésico local en la zona, ¿no? Porque ahí sí que puede haber un poquito más de molestia. Entonces, bueno, en ese momento la sedación es más profunda, no hay ningún recuerdo de ese momento. Y luego podemos superficializar esa sedación, que el paciente no esté totalmente dormido. Yo si le llamo, ¿no? A veces se quedan muy dormidos, me va a responder, si digo, ábreme los ojos, los abre, ¿no? Pero está siempre tranquilo. Generalmente, pues, bueno, trabajamos con un equipo de anestesia que está súper profesionalizado en este ámbito, en la oftalmología, entonces realmente saben profundizar y superficializar muy bien a los pacientes. Hay casos en los que cuando abarco, ¿no? Cuando he dicho que recubro esta zona de la ojera con la propia grasa del paciente, como tengo que abrir más campo quirúrgico, en estos casos a veces sí que prefiero usar la anestesia general, pero solo son en estos casos concretos, ¿eh? Generalmente suele ser anestesia sedación con infiltración local de anestésico. ¿Y cómo es la recuperación? ¿Cómo es el posoperatorio? ¿Cuánto tiempo y qué medidas hay que tomar para de alguna manera pues recuperarse adecuadamente? Bueno, todo depende de si el paciente no quiere que sepa nadie claro. que se ha operado, entonces los tiempos cambian, ¿no? Generalmente, como es la principal cirugía facial que se realiza actualmente,
ya no se esconde tanto la gente, ¿eh? Realmente, si preguntas, pues mucha gente del entorno a veces se la ha hecho, ¿no? Y entonces tampoco es algo que uno tenga que esconder, pero sí que es cierto que, bueno, suelen haber unos hematomas que pueden resolverse hacia la segunda semana. Sí que es cierto que con este láser de CO2 que hemos hablado anteriormente, al ir cortando y cauterizando a la vez, porque también lo puedo usar como herramienta de corte, no solo como tensado de la piel del párpado inferior, al ir cauterizando a la vez que yo voy cortando, se minimiza mucho más ese hematoma, ¿no? Claro. Entonces suele ser una recuperación bastante más rápida. Se suelen dar unas cremas para reabsorber los hematomas también más rápido, pero esas 2 semanas no te las quita nadie, claro, realmente, ¿eh? Entonces se retiran los puntos sobre los 7-10 días. Evidentemente, pues uno se va a ver puntos esos primeros días. Y realmente yo, ya les digo, puedes verte asimétrico hasta que no pasa más o menos un mes. Y realmente para encontrarse ya bien, que se han, ¿no?, disminuido el hinchazón, el edema, hacia el 3er mes. Pero bueno, uno puede, si le da igual que su entorno laboral y familiar. Generalmente el familiar lo sabe, es rara a la vez, ¿no? Alguien que me diga que no quiere que se entere absolutamente nadie. No me he dado cuenta, ¿no? No, pero los tiempos cambian en función de, si te da igual que la gente lo sepa, ponle un par de semanas como mucho. De acuerdo. Me ha hablado usted antes de la evolución del ojo. Pasa el tiempo, evidentemente, desde que uno se opera, su fisonomía puede ir cambiando. ¿Cuánto duran estos resultados? Y sobre todo, pues, ¿cómo es la evolución de la fisonomía de una persona que se ha operado de blefaroplastia? Sí, bueno, los tiempos, es una cirugía que dura mucho. Si uno la realiza correctamente, puede durar más de 10, 15 años. De hecho, a veces pues, no es aconsejable volver a operar a alguien si hace menos de 10 años que se ha operado. Otra cosa es que uno quiera hacer algún retoque, ¿no? Por ejemplo, de hecho, yo soy más partidaria de tener que retocar que tener, bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, de tener que retocar, ¿no? Sacar unos milímetros a tener que buscar piel de otro lado, ¿no? Y ponerla como un parche para subsanar un error, porque uno ha intentado, pues, retirar demasiada piel, que esto a veces lo encontramos, ¿no?, en casos que nos derivan. Entonces, los retoques sí que se pueden realizar, por ejemplo, a partir del 3er mes, cuando ya el edema ha disminuido entre el 3er, 6º mes. No hay que ser tampoco demasiado rápido en realizar rectificaciones, ¿no? Porque, es mejor dejar que la piel se aposente. Sí, ¿no? Porque claro, uno puede hipercorregir, ¿no? Porque si está hinchado el párpado, pensar que uno tiene que retirar más piel, ¿no? Entonces hay que dejar pasar tiempo. Entonces lo suyo serían 3-6 meses para hacer un retoque y para volver a hacer de nuevo una blefaroplastia, a ver, depende, hay que individualizar, porque hay gente que el proceso de envejecimiento es distinto, ¿no?, para una persona u otra, pero generalmente suelen ser cirugías que en unos 10 años te duran. Sí. Perfecto. La gente que nos estará viendo pensará, posibles complicaciones, ¿qué puede suceder? ¿Qué riesgos hay? Bueno, ¿existen? Sí, existen, como con todas las cirugías. Pero bueno, yo tengo la gran suerte de que he ido a elegir la zona que menos complicaciones tiene a nivel, digamos, de plástica, ¿no?, de cirugía plástica, porque cuanto más fina es la piel del cuerpo, menos cicatrices quedan, mejor, ¿no?, son los resultados. Y cuanto más vascularizada, ¿no?, cuanto más aporte sanguíneo recibe ese tejido también. Entonces, la piel del párpado es la más fina del cuerpo y una de las más vascularizadas del cuerpo, ¿no? Entonces, la posibilidad de que quede una marca o una cicatriz es remota, es muy rara. Incluso cuando hay pacientes que, por ejemplo, pueden tener lo que llamamos queloides, ¿no?, cicatrices abultadas, sobre todo en el pecho, en orejas también pueden aparecer. Eso es sumamente raro a nivel de los párpados. Como mucho puede quedar alguna cicatriz un poquito más hipertrófica, más abultadita. Y ahí también, de nuevo, nuestro gran aliado, el láser CO2, que nos permite tratar estas cicatrices. La infección es rarísima también, porque es un tejido muy, muy vascularizado. Se puede haber, en algunas ocasiones, puede haber alguna, lo que llamamos de distensia de la herida, ¿no?, que se nos abra un poquito la herida, pero bueno, se puede volver a suturar. Entonces, realmente es una zona donde los riesgos, aunque pueden existir, son raros. Raros porque tenemos ese beneficio de que es la piel más fina y una de las más vascularizadas del cuerpo. Vascularizadas, perfecto. Por último, háblenos de una palabra también un poco compleja para los profanos, la ptosis palpebral. Sí. Ptosis palpebral, un poco complicada de decirla. Bueno, la ptosis principalmente es tener un párpado más bajito de lo que toca, ¿no? Vale. O sea, hay unos
cánones, ¿no?, que establecen que el párpado tiene que cubrir solo 1 milímetro del iris, ¿no?, de la parte Sí. de color del ojo. Cuando esto está por debajo, Ujú. aunque hay diferencias raciales, individuales, Claro. esto también hay Como que siempre, que no debe estar, individualizarlo, sí. ¿eh? Pero cuando un párpado está más bajito, realmente hablamos de ptosis palpebral, ptosis del párpado, ¿vale? Entonces, eso es algo que hay que evaluar mucho cuando uno realiza una blefaroplastia, porque hasta en un 20% de los casos puede estar asociado a un descenso del párpado. Si Sí. uno no lo evalúa correctamente, lo que podemos hacer es que justamente se note más esa simetría, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante evaluarlo. Y hay principalmente 2 tipos de ptosis, ¿no? La ptosis congénita, ¿no?, cuando alguien básicamente ya nace con el defecto, que en muchos Ujú. casos pues a veces es más difícil de corregir, o la ptosis adquirida, que uno va adquiriendo con los años porque se desinsertan un poquito los tejidos en el Ujú. párpado y eso ocasiona un descenso del párpado. Perfecto. Bueno, pues si ustedes se deciden a efectuarse la blefaroplastia por una u otra circunstancia, en la Clínica Presbit de Barcelona pueden ustedes encontrar una profesional tan versada y que puede darles respuesta como la doctora María José Romero. Muchas gracias, doctora, por estar hoy con nosotros Gra- hablándonos de blefaroplastia. Gracias a vosotros. Y a ustedes les espero en un nuevo capítulo de Salud Integral.